Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos a este espacio Ring Experto versus Experto. Este es el Ring número 6. Mi nombre es Luisa Echeverría, soy la directora de Diplomacia y Cooperación Científica Internacional aquí en la Universidad Simón Bolívar. Soy doctora en Educación y Científica Social. El día de hoy me acompaña el doctor Rafik Neme. Rafik, preséntate. Gracias, Luisa. Bueno, yo soy Rafik Neme, soy profesor asociado asistente de la Universidad del Norte. Soy doctor en genética evolutiva, soy biólogo de profesión y actualmente también soy embajador científico del DAD para Colombia, sí, razón por la que estamos hoy aquí hablando. Me dedico a temas sobre todo de genética y biodiversidad y investigación. Soy profesor también en la Universidad del Norte, donde dicto clases de distintas cosas, entre eso biología evolutiva, que son como mi pasión formal, pero además ocupo estos espacios, sí, que también ocupas tú. Así es. Digamos, de tratar de apoyar y mover la ciencia en escenarios locales, regionales y globales. Perfecto. Y bueno, el día estamos aquí porque obviamente en este ring queremos hablar de unos temas muy importantes como lo son el knowledge brokering, ¿no? El brokering de conocimiento, cómo podemos, bueno, ¿qué pensamos primero sobre el brokering de conocimiento? ¿Qué es eso? ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensas tú? Si eso sirve, si eso no sirve. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas del knowledge brokering? ¿Cómo lo ves tú? Yo te cuento también mi experiencia. Como para estar en la misma página, más bien quisiera que me des tú tu definición operativa del knowledge brokering. Brokering. Pues para mí el knowledge brokering es algo que nosotros asumimos per se cuando hacemos investigación y cuando queremos de alguna manera hacer investigación en escenarios internacionales. Nos volvemos un poco representantes, ¿no?, de la ciencia de nuestro país. Nos volvemos un poco representantes de lo que se produce en nuestro país, cómo se produce y también un poco también de las problemáticas, las situaciones que se viven desde la ciencia en nuestro país. Entonces, el Knowledge Broker intenta abrir espacio, ¿no?, a nivel internacional para conectar esas problemáticas con niveles internacionales, de alguna manera conectar en temas de recursos, conectar en temas de alianzas para que de alguna manera podamos ir cerrando brechas. Esa es como un poco mi perspectiva. No sé qué perspectiva tienes tú, no sé qué controversia tienes tú al respecto. No tanto controversia, pero yo sí lo veo, digamos, yo lo diría como una propiedad emergente del sistema. ¿Sí? Como dado que hay lugares donde hay un poquito más de privilegio financiero, de tiempo, de recursos para hacer investigación, y nosotros sabemos que eso, digamos, existe, se necesita, y en otros espacios también están buscando cooperaciones, y que la misma dinámica global ha llevado a que, por ejemplo, la gente que trabaja en ecología tropical desde Alemania o de Suiza no pueda hacerlo tan libremente como en otra época, que simplemente llegaban, cogían muestras, se las llevaban a sus laboratorios, producían conocimiento con eso. Existe una dinámica, ¿no? Hay como una diferencia de potencial, dirían los físicos, en el que aquí hay unas cosas, allá hay otras cosas, y uno se convierte de alguna forma en un canal para ver cómo eso fluye, y cómo eso fluye de acuerdo a, como decías tú hace un rato que hablábamos, en agendas específicas, ¿cierto? Porque si uno lo deja que fluya sin ningún tipo de control, pues eventualmente termina uno cayendo en dinámicas desiguales, o digamos, fluye solo para un lado, fluye solo para el otro. Entonces yo creo que ahí al menos hay una posibilidad para que gente como tú o como yo, de cierto tipo de privilegio de haber estudiado aquí, estudiado allá, conocido las 2 culturas, 3 culturas, 4 culturas de investigación en diferentes partes del mundo, le permita a uno coger y en su entorno decir, miren, aquí de pronto podríamos organizarnos hacia esto, organizarnos hacia esto otro, y en el proceso ver si uno de alguna forma mejora las condiciones acá, digo, porque uno está acá, ¿no? Seguro eso está mejorando las condiciones allá, pero uno opina, uno piensa, al menos yo a veces mi política es cómo hago yo para que lo que yo hago en estos entornos académicos, educativos, científicos, se enriquezca acá, ¿sí? Con los recursos que uno tiene
o con los que uno tiene acceso en distintas redes. Sí, ahora bien, un tema que por ejemplo es súper importante cuando hablamos de ese brokering, de buscar el recurso aquí, de traer acá, de facilitar esto y facilitar lo otro, es hasta dónde llega también, por ejemplo, freedom in science, ¿no? La libertad de tú, digamos, investigar lo que tú quieres, hasta dónde llega eso. Yo conozco investigadores, hay personas que me lo han dicho, la agenda dice esto, pero yo investigo lo que se me da la gana, yo investigo esto y esto es lo que hay. Acá, o sea, un tema que también es bastante, se puede decir peludo, es cómo alineamos, ¿no?, esos intereses que yo tengo como investigador con esas agendas, cómo hacemos cómo suavizamos ese proceso y sobre todo en ese proceso de suavizar, ¿no?, cómo podemos nosotros también respaldar y ayudar a otras personas, porque sabemos que hay mucha gente, ¿no?, que dice, no, pero es que de verdad este es mi tema, esto es lo que hay, hasta aquí yo llego. Entonces, ¿en qué momento se activa el broker? Esa es mi reflexión. ¿En qué momento me activo yo como broker? Si el broker también es una persona que de por sí debe ser flexible, ¿no? Yo pienso que el broker es una persona que debe ser flexible, pero hasta dónde llega la flexibilidad también, ¿no? Y lo que tú decías también, frente al tema de los enfoques neocolonialistas, si yo soy demasiado flexible, puedo permitir el neocolonialismo. Claro. Entonces, ¿hasta dónde llego yo? ¿Ya? Porque yo te podría decir, a mí me encanta la flexibilidad en este tema del brokering, pero no sé tú qué opinas. Es que yo creo que hay una postura importante para tener en cuenta acá, y es cuando uno es broker, así como dices tú, y uno es investigador. Porque si tú o eres una cosa o eres la otra en un rol, ¿cierto? Tú no puedes ser las dos cosas. Digo, o sea, en un proyecto particular, Ajá. o tú eres investigadora que está haciendo el proyecto y en eso tú te mueves, ahí eso requiere unos tipos de flexibilidad y unas elasticidades distintas a cuando, por ejemplo, tú tienes un proyecto, allá tienen un proyecto y yo soy el que está facilitando el proyecto. Ahí yo no debo dictar. Ahí la flexibilidad y la elasticidad mía tiene que ser absoluta y máxima, porque yo debo ser un canal. Yo no podría estar impidiendo, ¿sí?, o guiando y decir, no, mejor tú investiga. Yo ahí, digamos, por eso te digo que son dos roles. Y uno puede ocuparlos ambos cuando está siendo investigador y broker, pero creo que uno tiene que ser claro en cuáles son las capacidades de cada uno. Y como investigador, y yo creo que todo investigador que está en un proyecto internacional o en un proyecto de cooperación, siempre es un tipo de broker. Y de hecho, las personas que ocupan estos roles, es errado cuando escogen personas que no son científicas. Sí, a mí me parece que eso es categórico. Porque tienes que entender las sutilezas del proyecto, del tipo de proyecto, de los partners. Sí, hay un montón de capas que uno tiene que entender que si uno lo mira desde muy afuera, de pronto ya no eres tan efectivo dejando que la cosa fluya. Entonces, por eso yo te digo, son dos capas, y a tu comentario de qué tan flexible, que yo creo que uno tiene que tener cuidado y tener muy presente cuál es la agenda local, ¿sí? Y hasta dónde está, no es tanto qué tanto yo soy elástico, qué tanto yo soy flexible, sino hasta qué punto esto deja de aportarle a la agenda local. ¿Sí? Entonces, si yo lo que estoy haciendo, hay un proyecto de desarrollo en tratamiento de aguas, pero a mí lo que me interesa es, no sé, voy a decirlo, la polinización con los murciélagos. Yo puedo tratar de mezclar una cosa por acá, pero en el momento en el que yo dejo de darle recursos efectivos y concretos al desarrollo de esta capacidad por yo dedicarme a mi proyecto egoísta de curiosidad propia, sacrificando esto, yo creo que ahí uno tiene que tener una capacidad más altruista, más como de por qué estás haciéndolo. Y yo también creo que es un espacio que se presta mucho para cooptarlo con intereses muy individuales. Sí, el broker es una persona. El broker es una persona, y aquí vemos también un tema, hasta dónde el broker también no se vuelve ese agente burocrático, porque el broker incluso como tiene acceso, ¿no?, a esos niveles, a esos recursos, a esas conexiones, muchas veces el broker puede volverse un agente de burocracia. Y lo he visto incluso en otras partes, cómo el broker bloquea
y no necesariamente permite. Claro. Entonces, aquí el tema sería, o la reflexión sería, el broker debe verse de verdad como un canal y debe asumir la responsabilidad que significa ser un canal, y no entender, oye, pero es que si yo tengo esto, voy a bajar esto solo para mí, al otro yo no le voy a dar esto, esta es la agenda que a mí me interesa. Entonces, el broker tiene una responsabilidad sobre la cual yo no sé si todos están caminando en este momento. O sea, yo dudo mucho que todos los investigadores se vean a sí mismos como broker. No, yo no creo. Yo no creo, y yo creo que también eso requiere unas capacidades particulares, una experiencia particular, un privilegio, lo que te decía al comienzo. Hablar al menos 2 idiomas. Tanta gente que yo conozco, tanto allá como acá, que no habla el idioma de los partners, que se encuentran en inglés medio hablado. Y eso. Entonces yo creo que es difícil imaginarse cómo una persona va a tener suficiente capacidad de autorregularse para ser siempre el mejor agente altruista. Y digo yo, es una capacidad que es el deber ser, uno debe tener. Pero yo creo que eso no se puede. Uno no puede exigirle a la gente que siempre esté operando para los demás, especialmente porque la misma naturaleza, no sé si me contradigo con lo que digo, pero como la naturaleza de esto es que tú tienes que ser un científico, una parte de ti siempre va a estar queriendo hacer algo que sea de tu propia curiosidad. O sea, yo no creo que haya tal cosa como la vocación, o no lo he conocido todavía, del que es solo broker. Sí, del que yo me dedico solo a mover aquí, para allá, de allá. No, o sea, no, porque eventualmente tú te untas con la ciencia y te empieza a capturar y quieres influenciar y quieres... No, y que perder la conexión con eso te hace también un mal gestor. Uf, total. ¿Cierto? O sea, como yo creo que tiene que haber una capacidad de tú estar yendo no solamente a, no sé, eventos de solo brokers, sino eventos en los que tú digas, esto es lo que a mí me llama la atención, mantengo mi cabeza activa, porque si no, yo creo que ahí sí te vuelves un burócrata. Sí, te vuelves un burócrata que está trabajando para una oficina, y yo conozco esto, y hay gente que está en oficinas de cooperación, así como tú, que solamente están en cooperación, y eso es un trabajo, fantástico, pero yo creo que la dimensión en la que estamos hablando tú y yo es esa otra interfaz, ¿cierto? Es la interfaz ciencia, digamos, entidades de cooperación, en la que yo creo que necesariamente uno tiene que tener a una persona. Entonces, a lo que tú dices, yo creo que hay que tener cuidado con más bien tener equipo. Totalmente. ¿Cierto? Si uno no tiene un equipo, las cosas se vuelven unipersonales, los intereses son unipersonales, y yo creo que es más difícil uno regularse. Si tienes un equipo de gente... Bueno, ahora yo quiero decir algo, por ejemplo, un poco más controversial. ¿Qué pasa con las instituciones que deciden ese tema del brokering, nada que ver conmigo? Ese tema del brokering no nos representa. Nosotros atendemos más bien aquí las necesidades puntuales de las comunidades, pero ese tema del brokering internacional, me desentiendo totalmente de eso. ¿Qué pasa con esas instituciones? Uno pudiera pensar, no, ellos se desconectan del mundo, pero puede que haya, digamos, otra manera de entender esta situación. Pues depende, yo creo que si tienes suficiente plata para aguantarte, digamos, la marea internacional, nacional, regional y local de fluctuaciones en los sistemas educativos, y si tienes suficiente recursos, fantástico, haz lo que tengas que hacer. Porque en principio yo sí creo que existe un riesgo de volverse uno servil a los intereses de otras personas. Y a mí se me ocurren 2 cosas, ¿cierto? Dos tipos de ejemplos. Uno es la hiperdependencia que, por ejemplo, generaban entidades como USAID. Y es en el momento que la dinámica global cambia, entonces, sí, pues básicamente la gente que estaba dependiendo de USAID todo el tiempo ya quedan en el aire, quedan sin una fuente, y digamos, eso no les permite como ser resilientes ante estas cosas cambiantes. Y la otra es como cuando ahorita está cambiando mucho la dinámica europea, sobre todo de lo que es lo que están financiando, no tan fuerte como en Estados Unidos, pero sí están moviéndose hacia discursos un poco menos tradicionalmente liberales, menos tradicionalmente, no sé, diría un amigo woke. Sí, temas que tienen que ver con más apoyo de biodiversidad, de inclusión, ¿cierto? Como con un montón de temas que han ganado mucha popularidad en cooperación en los últimos
20, 30 años, y uno ve cómo esas agendas siguen siendo relevantes acá, pero si en otra parte dejan de ser medianamente relevantes, aquí ya entramos en pánico. Entonces, ahí lo digo, si uno tiene la capacidad de definir su propia agenda de una manera soberana, fantástico. Lo que pasa es que yo no conozco una sola universidad en Colombia que sea autosostenible. El tema ahí, frente a lo que dices que me parece vital, es la situación un poco política frente a los fondos también que podemos tener en Colombia. Sabemos que tenemos problemáticas asociadas a que hay muy pocos programas de cooperación binacional, hay muy pocos programas de cooperación a nivel multilateral y esto deja a Colombia en una posición bastante asistencialista. Entonces, el tema ahí sería el rol del broker en un país que todavía, desafortunadamente, por la posición que tiene, está en un rol un poco asistencialista. Allí el tema sería, ¿cuál es el broker? ¿Qué he visto yo en otros países, en contextos en los que estoy, incluso en chats donde la gente se manda proyectos y cosas? He visto, por ejemplo, a personas que están en países que están en un rol un poco similar a Colombia, ¿no? Que no tienen muchos recursos en la cooperación, que no ponen plata, digamos, frente a estas agendas, tal. ¿Qué he visto yo a la gente hacer? Formular, formular y formular todo el tiempo para que con formulación ellos entren, digamos, a esas grandes ligas de investigación. Y uno pudiera decir, bueno, formulo o muero, formulo o muero. Entonces, aquí el tema es en cooperación hasta dónde llego con la formulación, ¿no? Porque pues uno piensa, formulo, por algún lado revienta, pero hasta dónde llegamos, o sea, con ese mindset, ¿no? Sí, no, yo creo que apostarle, yo creo que en eso hay que ser categóricos. Apostarle a ser una potencia en investigación es un sueño para otra generación. Sí, o sea, yo creo que, digamos, está bien que uno reconozca cuáles son las limitaciones locales, regionales y qué le aporta uno a consorcios internacionales. Y vamos a ser concretos. Colombia tiene una historia de investigación particular. En Colombia no es que no se haga ciencia, es que se hace, digamos, con condiciones limitantes. Lo leí hace un tiempo, ¿no? Colombia es de los países que produce investigación, o sea, por peso invertido, saca más investigación porque estamos acostumbrados a empujar a la gente a los límites de su capacidad, mientras que en otra parte la gente simplemente es capaz de comprar mejores máquinas que cuestan más, que hace que un solo artículo cueste 300, 400 veces más. Acá lo hacemos con menos. No sé si eso es competitivo, no sé si eso es comparable, es la ciencia que podemos hacer acá. Entonces yo creo que si uno, lo leí hace poquito en el reporte de la UNESCO, me lo pasaba un gran colega, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer ante el escenario que estamos ahorita viviendo global, que son dos cosas graves. Uno, se están desfinanciando los programas de investigación o de cooperación grandes, ¿cierto? Vemos como DAD, Humboldt, entre otros, están recortando, y estos son gente que tradicionalmente manda un montón de dinero a otros países o mandan capacidades a otros países. Eso está mermando por las condiciones que sean. Y la otra cosa es, cada vez hay más gente entrando a los sistemas educativos, queriendo educarse en un sistema que ya no está dando tanto abasto, ¿sí? O sea, para poder educar a la gente a costo bajo, ¿cierto? Hay unas tensiones delicadas ahí. Yo sí creo que uno tiene que empezar a parquearse en cuáles son las prioridades locales de investigación. Lo mismo que hace el broker, pero entonces ya no es broker con Alemania, broker con Suiza, porque cuando ellos deciden cortar el chorro, que el que queda jodido es uno. Y es más bien es broker Colombia-México, ¿sí? Lo que llaman estas cooperaciones sur-sur, que cada vez están adquiriendo más fuerza en discurso para estas formulaciones. Y ahorita vuelvo sobre lo que estaba diciendo ahí de formular y formular. Pero en estas cooperaciones sur-sur lo que existe también es un mayor nivel de paridad, ¿sí? Para que entonces uno no se vuelva el gandío perpetuo, ¿cierto? El que está todo el tiempo detrás de la formulación o morir, formular, porque eso suena como a una máquina de muerte. Claro, eso es como hustle culture. Exacto, suena como que uno está todo el tiempo viendo cómo resuelve aquí, mientras que lo que uno tiene que en serio pensarse, y esa es la política que tengo yo en mi cabeza en este momento, y digamos no represento de ninguna forma
a ninguna entidad, ni al DAD con quien trabajo, ni a la Universidad del Norte. Esto es una postura muy propia mía. Es en la medida que uno tenga una postura mucho más plana con su partner, ¿sí? Mucho más de ojo a ojo, no mirando para arriba así como si fuera el jefe o para abajo como si fuera un empleado, sino pleno partnership, casi que amistad. Tu fuerza con mi fuerza se aumenta, ¿cierto? Ya no somos un país pequeño dándole un recurso crítico a este otro, ni un país grande tirándole ahí una liga al otro como para que subsistan y para yo sentirme un poquito mejor por las cosas que he hecho malas en el pasado, lo que sea la motivación de estas cosas, sino que se vuelve una cosa más sostenible en que uno dice, hey, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Vamos a ver si lo podemos resolver juntos. No es una cosa de, hey, tírame una liga, que es que lo que quiero es investigar por una mariposita por acá, o es que acabo de ver un insecto. No, es como, hey, aquí la biodiversidad es un recurso para esto, esto y esto, para el desarrollo local, ¿sí? O sea, como que se definen las prioridades más específicamente. No se vuelve uno un gestor de proyectos tirando por donde sea, porque eso al final también resulta en tus profesores, o sea, tus investigadores quemados. Así es. Ahí hay un tema importante que acabas de resaltar y es efectivamente, bueno, antes se hablaba mucho de la cultura publish or perish. Claro. Todavía igual, ustedes saben que igual los rankings miran principalmente outcomes de investigación. Entre los outcomes están, pues obviamente los papers, las publicaciones de impacto. Pero ahora bien, actualmente también incluso dentro de las políticas institucionales, más allá de las publicaciones, se mira también, se observa cuántos recursos se gestionó, se gestionó. Y obviamente estamos buscando, estamos gestionando y es una maravilla y de verdad que se abren puertas y es espectacular. Pero el tema aquí es el broker hasta dónde puede llegar. O sea, el investigador tiene un rol que llega hasta una parte. Ahí te coge el broker y puede que te lleve a otra parte, ¿ya? Pero ¿en qué momento hay esa entrega? La pregunta es, ¿en qué momento hay esa entrega? Y ¿en qué momento, digamos, el investigador también empieza a levantarse, a influenciar agendas? ¿En qué momento? O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Sí, yo creo que es importante que el broker cumpla con una característica que no hemos hablado, y yo no sé cómo lo veas tú, pero estas personas, además de saber lo que se hace, es tener la capacidad de imaginación para saber lo que se puede hacer con eso, que es una característica sumamente difícil de desarrollar, y yo no la conozco en tanta gente, y es como esta capacidad. Me viene a la cabeza la imagen de estos operarios de teléfono de otra época, que era como conéctame con tal, entonces sacan de acá, conectan acá, sacan de acá, conectan acá, y es como tú puedes tener un tablero completo de saber, tengo estas capacidades, tengo estos problemas, tengo estas necesidades, ¿cómo las conecto? Y para poder decir ahí el investigador tiene todo el tiempo que estarle dando a su entorno ideas, proyectos, tengo esta nueva máquina, tengo esta nueva capacidad, empezamos a desarrollar este proyecto, encontramos esto que abre este espacio de posibilidades, y a estos brokers que llamas tú, a estos gestores, a estos, digamos, conectores, de alguna forma estarlos también como nutriendo en la cabeza para ver si se les ocurre en el espacio de posibilidad que tienen en el tablero máximo qué conectar con qué. Y yo creo que es una responsabilidad un poco fuerte. Yo creo que las universidades sí deberían, o las entidades deberían estar apostándole a gente muy creativa en esto, y yo creo que es también como no pensarlo solamente como un trabajo burocrático, no como un trabajo de formulación, sino hay una capa extra como de imaginación, de espacio de posibilidad, de futuros posibles, ¿cierto? Como un poquito más romántico suena incluso. La prospectiva siempre se ha hablado como una capacidad también importante, no solamente para el broker, sino también para el investigador, esa capacidad de anticipar. Hoy en día se habla mucho también incluso de la diplomacia científica anticipatoria, claro, de lo que podemos estar haciendo en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años.
para nuestro país, para nuestras agendas. En la diplomacia científica tú sabes que prima, como tú lo decías, las agendas nacionales sobre lo que está sucediendo a nivel regional y a nivel global. Sí. Siempre van a primar esas cosas. Ahora bien, en la cooperación científica, lo que tú decías muchas veces, yo puedo tener mi agenda nacional, pero la cooperación científica, ejemplo, la cooperación con Europa me exige la Global Gateway. Me exige el Global Gateway y es lo que hay. Entonces, allí el tema es cómo danzo, cómo articulo, ¿ya? Porque yo tengo mi agenda como institución, como país, pero la Global Gateway, para yo meterme, para yo bajar esos recursos, me exige unas agendas puntuales. Sí, yo creo que ahí también, y a mí me pica un poquito la cabeza con esto, y es que hay como una extra responsabilidad en no volverse uno subserviente o servil a ese, digamos, a ese ente que es financiador, da los espacios de posibilidad. Y yo lo pongo de la siguiente forma: yo soy una persona absolutamente agradecida con lo que yo he obtenido del gobierno alemán a múltiples niveles, ¿cierto? Incluso desde mi formación preescolar, ¿cierto? Así como tú, estudiamos en un colegio alemán que por mucho tiempo fue financiado. Así es. Incluso en tiempo en el que yo estudiaba en el colegio todavía había financiación estatal alemana, y eso ha hecho una diferencia en mi entorno, digo. Claro, y nosotros también. Y yo eventualmente también estudié, digamos, estatalmente en Alemania. Digamos, he tenido fondos de investigación europeos allá y acá, y ahorita también el rol que ocupo es de alguna forma también auspiciado, financiado por el gobierno alemán. Y yo siempre tengo que estarme recordando que esto no es un favor que se me hace, ¿cierto? No es como este espacio en el que al pobrecito vamos a darle, sino es como, hey, este es un espacio que existe, que uno puede ocupar, para no uno caer en la deuda, en una deuda moral, para eventualmente, cuando ocupas estos espacios, decir, es que lo que hay que hacer es darle a esta gente estas cosas de acá, para que tú eventualmente, y en eso tienes que tener mucho cuidado, y de pronto incluso evitar poner personas como uno en estos espacios. Lo digo muy en serio, porque yo creo que uno sí tendría que ser un poquito más combativo, sin ser antagonista, ser un poco mucho más crítico del recurso que se le está dando a uno, para evitar necesariamente que se contamine de solo interés internacional o solo interés, sí, del Global Gateway o de Horizonte Europa, sí, o de todas estas iniciativas, de qué es lo que necesitan ellos. Porque, vamos a ser muy contundentes, aquí hay más necesidad que allá. Claro, la contaminación del broker es un peligro total. Uh-huh. La contaminación del broker es un peligro total. Pero también es un peligro la sobrecontaminación del investigador. Claro. Y me hago entender también de su agenda, de sus intereses, de lo que quiere. Esas son, o sea, estamos hablando de los dos extremos. La sobrecontaminación del broker y la sobrecontaminación del investigador. Me pregunto si existe un punto común, no lo sé. Requiere de mucha responsabilidad. Sí, pero como lo pensaba yo ahorita, yo creo que no solo responsabilidad, sino yo creo que una corregulación, ¿cierto? Como que en la medida que hayan grupos, exacto, que haya, y por eso yo pienso no solamente en grupos de brokers en el mismo como espacio o entidad, sino también que la red esté hecha de gente que se regule. Entonces, por ejemplo, tú representas los intereses de Ecuador, tú representas los intereses de Perú, yo represento los intereses de Colombia, y como somos pares, ¿sí? Ahí lo podemos de alguna forma llevar, sí, como cargar la responsabilidad un poquito más pareja, siempre que tengamos agendas, no necesariamente que sean comunes, sino que sean agendas como acomodables, negociables. Yo te voy a hacer una pregunta ahorita que estamos hablando de esto, y tú tienes un cargo oficial dentro de una universidad. Yo tengo un cargo ad hoc, ¿sí? Y yo quería que tú me dieras como tu postura cuando uno no solamente tiene el cargo, pues yo represento de alguna forma, pero eso a mí
no me da dinero, ¿cierto? A mí eso me da es una capacidad de moverme. Claro, Sí, prestigio, exposición, etc. Pero yo tengo mis responsabilidades. ¿Qué crees tú que es mejor? Esta es una pregunta difícil. ¿Qué crees tú que es mejor? ¿Tener muchos investigadores ad hoc a los que no haya que pagarles y simplemente de vez en cuando les tiras una posibilidad de moverse o alguna cosa? ¿O gente dedicada en una oficina, ¿sí?, para esto? ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? En el que ya también yo creo que tu libertad académica es distinta, ¿no? Claro, bueno, lo primero es que yo estoy en la posición, pero también soy investigadora, ¿no? Entonces, aquí hay doble sombrero. Y frente a posiciones ad hoc, bueno, tú sabes que yo también soy la presidenta interina de la Organización Mundial de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Entonces, también pues represento a 12.000 mujeres de todo el mundo del sur global con diferentes intereses. Y uno pudiera pensar, yo creo que seguramente tú lo pensaste, Dios mío, pero si yo soy el dedo chiquito del pie, ¿cómo me escogieron a mí? O sea, para una posición así, cuando yo soy una mujer que no tiene una carrera tradicional en la ciencia, cuando yo soy científica social, cuando yo, bueno, he estado mucho tiempo en la gestión también. Pero bueno, esas son otras cosas. ¿Cuál es la diferencia acá? Obviamente, para la organización, como en este caso la Organización Mundial de Mujeres en Ciencia, uno se vuelve como una cara, como un rostro, claro, como un símbolo, ¿ya? Entonces, cuando tú estás en una posición así ad hoc, es la simbología que tú representas. Entonces, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que representa, por ejemplo, Rafik? ¿Cuál es la simbología de Rafik? ¿Ya? Y con esa simbología y con esa historia, es un poco como de storytelling, ¿no? Con esa historia que tú representas, ¿qué espacios se pueden abrir a nivel internacional para otras personas similares a ti? Eso es lo que se llama advocacy in science, advocacy. Entonces, lo que uno hace haciendo parte, digamos, de estas organizaciones, estas nominaciones, estas postulaciones, estas posiciones ad hoc, es advocacy en la ciencia. Entonces, depende también mucho de la organización que tú representas. A mí, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Abrir espacio para mujeres en ciencia en el sur global. Eso es lo que me toca. ¿Con quién? Ahí es en donde vienen las discusiones. ¿Con quién puedes hacer espacio? ¿Qué necesitan las mujeres? Entonces, yo necesito datos. Yo necesito conocer datos, por ejemplo, qué está limitando a las mujeres en la ciencia en los países del sur global, cuáles son los potenciadores, hacia dónde se están moviendo, qué problemáticas están enfrentando todos los días, qué tal. Con ciertos datos, por ejemplo, ahora con la OWSD creamos un proyecto para América Latina que se llama Ella Innova Lab. Ella Innova Lab es un proyecto pequeño, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Victorias tempranas, cositas chiquiticas, que tú después puedas escalar a otros niveles ya mucho más grandes con financiamiento mucho más grande. Entonces, a veces estas cosas que se hacen con advocacy, uno dice, pero es que tampoco es que esté moviendo mucho. No, tú representas una historia, tú representas a un grupo de personas, ya tú representas la historia de otras personas similares. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que conocer esas personas, tienes que conocerlas, tienes que ver qué es lo que le duele, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son las problemáticas que están viviendo todos los días. Y ya estando, digamos, ya conociendo esos datos, ya tú teniendo esos datos, ya puedes tú moverte a otros escenarios. Este año yo estuve en el día de la celebración de la niña y de la mujer en la ciencia en la UNESCO. Estuve allí, entonces estuve diciendo un speech, hablando de unos temas, llevando unos temas que son importantes para la representación que tengo. Entonces, la representación ad honorem viene con espacios que se van a abrir para tú representar con responsabilidad ese grupo de personas que tú estás representando. Ahí tú tienes que pensar, ¿a quién represento yo? ¿A quién represento? ¿Qué está necesitando esa gente? Si, por ejemplo, en tu caso, yo represento a investigadores del sur global, de países latinoamericanos, que están en unos contextos así y asado. Entonces, ellos que están editando esto y esto. Entonces, vamos a abrir. Deja de esto. Necesitan estas cosas. Mira que falta esto acá. Necesitamos este tipo de programas. Tú ya sabes que en Colombia hay un sobreenfoque para los programas de movilidad. Necesitamos otro tipo de programas. Ya no podemos seguir con movilidad. Eso es lo que hace la persona que está en advocacy. ¿Ok? La persona que está en la posición en una institución,
obviamente busca llevar los intereses de esa institución a otro nivel, los intereses científicos, los intereses, los centros de investigación, ya conectar a los investigadores con otros escenarios, con otros fondos y sobre todo también esta persona transforma cultura. Transforma cultura, que si yo comparo ambos, lo que hace la persona que está en la institución de planta y la persona que está en el advocacy, si hay algo en lo que se relacionan, es que ambos tienen que trabajar cultura. Ambos tienen que trabajar cultura, porque tú llegas a una institución donde no hay una cultura hacia la cooperación científica internacional. Hombre, tienes que establecer cultura. Decir, hombre, si esto sí se puede hacer. Mira, ve, el otro aplicó y se lo ganó, tú también puedes hacerlo. Empezar con la sensibilización y tal. Pero esta persona que está en el advocacy también tiene que trabajar cultura con la gente, liderazgo científico. Sí. Liderazgo científico. Bueno, ya ahora que me dejaste el panorama un poco más claro con esto, gracias. ¿Dónde está el conflicto? Porque yo sí creo que debe haber conflictos, cuando menos debe haber un conflicto de interés, en algunos casos. ¿Cómo haces tú con esos conflictos? ¿Cierto? Porque yo me imagino que de este lado tú no representas a tu institución, tú representas a las mujeres. Pero represento también a la institución. Tú tienes tu institución, pero de alguna forma también tiene uno que balancear para no sobre representar a la institución, y de este lado, digamos, no estás ocupada solamente por las mujeres, ¿cierto? Tienes a toda la población. ¿Cómo haces con ese choque? Yo creo que ahí tiene que haber un mínimo de conflicto, un poquitico de vez en cuando, en el que uno diga, ¿verdad? Ahí como que te atrapa un poquito, ¿no? ¿O no? ¿O tú dices que eso fluye mágicamente? Al principio, cuando yo no conocía muy bien como mi rol desde la presidencia, porque yo nunca había sido una presidenta de una organización así, ya jamás. Sí. Entonces no tenía muy claro cuál era mi rol, o sea, qué era lo que tenía que hacer, básicamente. Pero ahora, como ya entendí que el rol es advocacy, y advocacy es una cosa muy diferente, por ejemplo, a gestionar, ¿ya? Porque el advocate hace su advocacy, va a la UNESCO, va donde el uno, va donde el otro, habla con el director de la TWAS, de The World Academy of Science, porque la OWC está bajo la cobertura de la TWAS, habla con el uno, habla con el otro, mira esto, con ministros, con ministerios, pero de ahí a que una vaina se concrete es otra cosa. Seguro. O sea, son elementos totalmente diferentes. Acá uno sí es medido por su gestión, qué está gestionando, qué está bajando, qué conexiones hay reales. Pero no se chocan. No se choca. Nunca. Porque el advocacy llega hasta un nivel y es con unas personas y esto es con otra gente en otros escenarios. A veces intento combinarlos. Seguro. Ya, ejemplo, aquí nosotros tenemos la cátedra UNESCO de la violencia en contra de la mujer. Okay. ¿Ya? Y hemos, por ejemplo, formulado proyectos donde incluimos también a la OWCD para poder asesorar políticas para mujeres en la ciencia. Fantástico. O sea, podemos encontrar elementos donde ellos se encuentren, ¿sí ves? Pero el advocacy te va a llevar a un nivel y la gestión te va a llevar a otro nivel. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes tu rol claro, ahí es en donde empieza el caos. Cuando yo me veo en la OWCD como un gestor, ahí ya perdí el año. O cuando yo en la OWCD me veo aquí en la universidad como un advocate. No, yo aquí en la universidad puedo formar investigadores que hagan advocacy en sus áreas. Sí. Eso es otra cosa totalmente diferente que los hemos formado con proyectos que hemos tenido acá. Pero eso es una cosa totalmente diferente. El advocacy te lleva a un nivel y la gestión a otro. Claro, claro que sí. Sí, aquí el tema es advocacy. Para muchas personas en Colombia todavía eso es una cosa que la gente no entiende. Que no sé qué es advocacy, no tengo ni idea qué es advocacy, no tengo ni idea cómo se come eso, no tengo ni idea para qué me sirve eso como investigador. Sí, claro, abre caminos. El advocacy abre caminos y el advocacy te puede ayudar a gestionar cosas también. O sea, si no estuvieras haciendo advocacy, quizás te quedas por fuera de muchas discusiones y de gestiones. Claro, aunque a mí me parece que eso, hay una mirada delicada con eso y es, al menos como me lo han presentado a mí, yo tengo también cierta adversión a eso y es pensarse el espacio como un espacio de ganancia para uno. Oh, sí. ¿Cierto? Total. Como que yo creo que una de las cosas más delicadas que existen acá es
estos roles requieren cierto tipo de entrega y cierto tipo de, voy a volver a usar la palabra, no quiero sobreusarla, pero cierto tipo de altruismo en el que tú digas cuál es la necesidad más grande que la que tú tienes particular, porque por sí, si ese cargo no lo pagan, ¿cierto? Cuando mucho le darán a uno, no sé, viajes, representaciones, una cosa realmente que en el gran esquema de las cosas no te da para vivir. Sí, eso no paga el apartamento, eso no paga la gasolina. Y yo sí creo que tiene que haber una noción, yo creo que ahí cuando tú hablas de cultura, creo que es importante también cómo hace uno para que la gente entienda. Y yo creo que esa es una de las grandes dificultades con advocacy que tú mencionas, es que uno casi no le gusta trabajar por el otro. Uno es ahí, ¿cómo voy yo ahí? ¿Sí? ¿Qué gano yo en este tipo de cargos? Cuando uno, si bien puede ganar algo de exposición, algo de estar en espacios, yo creo que hay que contemplarlo directamente más como, no sé, yo no sé cómo lo veas tú también ahí, pero como un espacio en el que uno entrega, forma, es como ser profesor. Bueno, la persona que está en advocacy, número uno, es una persona que le gusta servir. Es una persona que le gusta servir a otras personas, ¿ya? Incluso yo le recomiendo a la gente, cuando yo hago las capacitaciones con los docentes y todo eso, yo le recomiendo a ellos, si usted tiene un espíritu egoísta dentro de sí mismo, métase en una vaina donde le toca hacer advocacy, porque eso te mata, todo eso, te mata, o sea, te mata todo lo que quiere venir en contra de que tú le sirvas a otras personas. Otro tema importante del advocacy, que lo hablábamos, liderazgo científico. Si tú quieres de verdad ser un líder en la ciencia en estos momentos, papá o mamá, tienes que hacer advocacy. O sea, esa es la realidad, porque el que está en el laboratorio y está zampado ahí, puede que esté formando estudiantes y todo eso, pero no hace advocacy, no va a llegar a los niveles de visibilidad que puede estar llegando si hace advocacy. Entonces, y esa es la realidad, porque tú puedes tener papers, tú puedes tener outcomes de investigación, you name it, tú puedes tenerlos, pero la visibilidad de que estás en esto, estás en lo otro, te metieron en esta discusión, la agenda de tal que se está hablando, estás participando, eso te lo da solo el advocacy, te lo va a dar es el advocacy. Si tú estás metido en esto, te empiezan a llamar, que esto, que ven a este evento, que ven a esta cosa, que vamos a hablar de esta agenda, que vamos, eso solamente te lo da el advocacy, eso solamente te lo da el advocacy. Entonces, si usted es un investigador que quiere trabajar de verdad más visibilidad, métase en esas cosas, métase en voluntariado, métase en redes internacionales, métase en asociaciones, pero no simplemente como el miembrito de la red, sino asumir liderazgos en comités, en boards, estar ahí y empezar a producir y empezar a aportar, y te vas a dar cuenta cómo eso tiene una transformación en tu carrera, porque sirviendo a otros, tu carrera se va a transformar, pero eso es lo que la gente muchas veces no quiere hacer, porque el liderazgo científico viene con servicio a otros, claro. Con servicio a otros, no solamente al paper, a mi laboratorio, lo que yo puedo bajar aquí para mi laboratorio, no. Si tú quieres una visibilidad real, tienes que servir a otros por medio de advocacy. Bueno, que yo creo que ahí hay a veces un poquito también un conflicto, porque yo creo que uno, sirviendo a otros, dejas de servirle a tu propia visibilidad, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedes llegar? Es que ahí es donde tú dices hasta dónde se llega. Y la otra cosa, y yo lo veo eso con otros cargos, pero en la medida que tú te vuelves, no sé, un decano, un vicerrector, dejas de hacer las cosas que te pusieron ahí en el primer lugar. Claro. Y bueno, pues la verdad, esta discusión ha estado bastante potente con este tema del brokering, con el tema del advocacy. Ahí tenemos algunos puntos en común, otros puntos que todavía están como por trabajar, como en el aire. Vamos a cerrar pues cada uno con una reflexión frente a estos temas. Puede que en algunas cosas estemos de acuerdo, en otras no. Pero para mí, pues empiezo con mi reflexión, ya pues luego tú cierras con la tuya. El brokering actualmente para las instituciones de educación superior es necesario. Es necesario también la formación de los investigadores en estos temas de liderazgo, de advocacy, incitarlos a eso, las nuevas generaciones también, incitarlas a eso.
Y cuando nosotros estamos en estas posiciones de advocacy, en estos temas de brokering, también eso nos ayuda a colaborar a un nivel diferente con los socios, ya a un nivel one-to-one y no tanto a un nivel asistencialista que está aquí viendo cómo se presenta de una manera agradable para que lo vean bien y quieran cooperar con uno. Esas serían como mis reflexiones. Sí. Bueno, la otra es, yo creo que, y tomando como otra dimensión en esto, es que realmente estamos en un momento de transición, especialmente para los centros educativos, centros de investigación, digamos, especialmente en el sur global, en el que al estar perdiendo prioridad y al estar saturado también el mercado educativo, especialmente en instituciones como las que tú y yo estamos, que son privadas, que no cuentan con el mismo respaldo del Estado que cuentan las universidades públicas. Yo creo que sí es importante uno, como broker, como gestor, fortalecer esos lazos, y ahí, como dices tú, con partners interinstitucionales, pero también entre países, entre regiones, con partners sostenibles. Y yo creo que uno de los grandes problemas, y es parecido como con la dependencia del Estado, pero es también la dependencia a los gobiernos del centro global o del norte global, sí, de lo que sea que Estados Unidos defina como política que puede apoyar a Colombia, o lo que sea que Alemania o Suiza o Francia definan que son sus metas de desarrollo, nos determinan a nosotros. En la medida que nosotros podamos buscar países que estén en nuestra misma capacidad y nos autodeterminemos, yo creo que ahí están los brokers, ahí están los gestores, tratando de ver cómo esa conexión se vuelve más sostenible en el tiempo, porque son partners. Sí, es mejor tener un amigo, uno que está al mismo nivel, un one-to-one, como dices tú, a uno buscar el amigo que solamente lo necesita uno en situaciones muy específicas. Sí, yo creo que como amigos, pares, partners firmes, yo creo que sí es importante irnos formando en eso, como gestores, brokers, advocacy, ¿cierto? Todo esto, lo que sea, sí tener muy presente el tipo, la calidad y la sostenibilidad o la continuidad en el tiempo, me gusta más continuidad, de un vínculo, ¿sí? Que el vínculo no sea simplemente el proyecto que coroné, la plata sale, sino esto me sirve a largo plazo, porque entonces así ya no escribo 200 proyectos, escribo 50 y los escribo con estos partners que son los que de verdad me interesan. Sí, no queda uno buscando platica aquí en todas partes, sino yo no estoy buscando plata, estoy buscando una buena conexión. Una buena conexión. Bueno, y con esto cerramos. Gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión, y bueno, estaremos en otras sesiones del Ring, experto versus experto.